Buenos días. En el día 32 de nuestro devocional 90 días de oración, en la semana Mujer Ayuna, yo quiero que por un momento te detengas a pensar. ¿Desearías tener la fe de Josué, quien hizo que el sol se detuviera? ¿O desearías ser como Pedro, que cuando su sombra caía sobre las personas, éstas eran sanadas? ¿O Pablo, cuyas ropas hacían que las personas que las tocaran fueran sanadas o liberadas? ¿Te gustaría ser como Juan, quien recibió la revelación del Apocalipsis de quién es Jesús? Admiramos a estos creyentes, pero no nos damos cuenta del por qué tremendo poder espiritual fue manifestado en sus vidas. Ese poder era manifestado porque ellos se comprometieron a las altas normas de la práctica de su fe para que Dios pudiera usarlos para cumplir sus propósitos. De acuerdo con esto, la oración y el ayuno eran parte normal de sus vidas. El ayuno es uno de los pilares de la fe cristiana y es mencionado en 1/3 de las escrituras, tanto como la oración. La mayoría de los creyentes colocan el ayuno en el fondo de sus experiencias como cristianos. Muchos consideran que la práctica regular del ayuno es casi fanática en el pasado. El ayuno era visto como de mucho valor e importancia en la iglesia cristiana, pero hoy en día ha llegado a ser un arte perdido. Se enseña y se practica poco sobre el ayuno, que ya no lo entiende ni lo que decimos ser cristianos, especialmente los nuevos creyentes que apenas llegan al cuerpo de Cristo. Ellos no oyen o ven a creyentes maduros ayunando, entonces ellos concluyen que es algo que tiene una importancia histórica solamente. En la actualidad, cuando traigo a colación el tema del ayuno entre los creyentes, ellos inevitablemente tienen muchas preguntas. ¿Debería ayunar todo creyente? ¿Hay alguna virtud en el ayuno? ¿Cómo el ayuno edifica nuestras vidas de oración? ¿Ayunar significa solamente abstenerse de comer? ¿Puede una persona ayunar y no orar? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Cuál es la importancia espiritual del ayuno? Esa y muchas otras preguntas que espero que con estos devocionales Dios te haya contestado. El ayuno ha sido parte de mi estilo de vida por estos últimos 15 años en mi caminar en el ministerio con el Señor. Y hoy quiere darte algunas pautas generales para ayudarte a entender que el ayuno es una bendición, para qué es y por qué Dios dice que debemos ayunar. El ayuno es parte natural de la vida cristiana. Eso es lo primero que entiendas. El ayuno debe ser una parte natural de tu vida como creyente. De la misma forma que practicamos los hábitos de leer la Escritura y de orar, debemos también practicar el hábito de ayunar. La oración y el ayuno son partes iguales de un mismo ministerio. En Mateo 6, 5 al 6, Jesús dijo: y cuando ores, el énfasis fue añadido. Él no dijo y si oras, sino y cuando ores. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. En el mismo pasaje Él dijo: cuando ayunéis, en el versículo 16 y 17, el mismo énfasis fue añadido. Cuando ayunéis, no pongas cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien. Al igual que la oración no es opcional para el creyente, el ayuno tampoco es opcional. Es una expectativa natural de Dios en su pueblo. Cristo nos está diciendo aquí: si me amas, orarás y ayunarás. Hay momentos en que el Espíritu Santo se moverá en una persona o un grupo de personas y sobrenaturalmente les dará un deseo para ayunar.
pero la mayoría de las veces el ayuno es un acto de nuestra fe y de nuestra voluntad. Es una decisión que tomamos basada en nuestra obediencia a Cristo. Y aunque queramos comer, temporalmente elegimos no hacerlo porque amamos al Señor. El verdadero ayuno conlleva lo siguiente: buscar a Dios. El ayuno es apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. Esto quiere decir abstenerse de las otras cosas en las que usted encuentra placer, con el propósito de entregarle a Dios todo su corazón en oración. Puede hacer ayuno de celular, de Facebook, de Instagram o de cualquier cosa que usted le apasiona, la televisión, por ejemplo. Cuando usted ora, usted le dice a Dios: mi oración y las respuestas que busco son más importantes que mi placer en el comer. Poner a Dios primero es lo segundo. El ayuno significa poner a Dios primero, enfocar toda tu atención en Él solamente, no en sus dones o bendiciones, sino en Dios mismo. Esto le demuestra a Dios cuánto usted le ama y aprecia. En el ayuno llegas a un punto de intimidad con Dios, donde Él se te revelará a sí mismo, porque tú le quieres conocer. Él te dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Cuando ayunas, eso indica que tú quieres estar con Dios más que cualquier otra persona. Cuando ayunas, le demuestras que es más importante que tu negocio o tus ocupaciones. Tu ayuno le demuestra a Dios que Él es el primero en tu vida. Es un determinado compromiso con Él. Si le dices a Dios: oh Señor, quiero ver tu rostro, mientras tu mente divaga, Dios te diría: yo no puedo mostrarte mi rostro cuando tú no me miras a mí. Ayunar significa que tú volteas tu mirada al cielo, mas buscar primeramente las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo. Eso es lo que hacemos al ayunar. Ayunar significa que lo único que usted desea es a Dios. No quiere lo que Él tiene para darle, usted quiere lo que Él es. Esto no es un asunto de que intente sacarle algo a Dios, es un asunto de tratar de llegar a Dios. Esto es debido a que cuando usted encuentra a Dios mismo, usted descubrirá que todo lo que usted necesita llega con Él. Crear un ambiente para orar es lo tercero. El ayuno es un tiempo para fomentar un ambiente sensible para que la oración obre. Cuando usted lee en la Biblia acerca del ayuno, este siempre va acompañado de la palabra oración. La oración te desliga del mundo. El ayuno te liga a Dios. En el Antiguo Testamento, las personas ayunaban juntamente con una oración sincera en tiempos de lamento y arrepentimiento. También fue usado como un punto de liberación en varias situaciones. A menudo, cuando el enemigo desafiaba al pueblo de Dios, los israelitas se comprometían a cumplir con varios días de ayuno. Ellos dirán algo así: ayunaremos hasta que el Señor nos diga lo que debemos hacer. Y el Señor respondía, les daba una estrategia y ellos ganaban la batalla. Por consiguiente, el ayuno añade a nuestras oraciones el ambiente para que Dios obre. El ayuno nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios y sus propósitos para con nosotras individualmente y como parte del cuerpo de Cristo en general. Y por último, interceder por los demás. El ayuno es una forma de interceder por los demás. En la mayoría de los casos bíblicos, cuando una persona o varias personas ayunaban, esto era a favor de las necesidades de los demás, ya sea que fuera un problema o una situación familiar. Ellos ayunaban para que Dios interfiriera en su circunstancia. Creo que aquellos que ayunaban también se beneficiaban por su obediencia en el ayuno. No obstante, el propósito principal del ayuno es bienestar de otros. El ayunar va más allá de un simple orar y ayunar algunas veces. Nuestras oraciones pueden ser bien egoístas. Con frecuencia oramos solo por lo que nosotros queremos o necesitamos. El ayuno lleva la oración a un plano completamente diferente.
Por ejemplo, cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, el precio que tuvo que pagar fue de 40 días y 40 noches de ayuno. Lucas 4, del 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, y allí estuvo 40 días, y Satanás lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Él necesitaba consagrarse para la difícil tarea de cumplir con el propósito de Dios para redimir el mundo. También, antes de escoger sus 12 discípulos, Él pasó toda una noche en oración. Lucas 6, de 12 al 16. Jesús escoge a los 12 discípulos. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue que traicionó a Jesús. Ahora, ¿cuál fue el motivo para que Jesús ayunara y orara? Por causa de sus discípulos y por los creyentes que vendrían a lo largo de las épocas, los cuales pondrían su fe en Él. Jesús siempre tomó un tiempo para ayunar o orar. Cuando fue tentado, el ayuno le dio la palabra necesaria para responder en medio de la tentación. Cuando tuvo que tomar una decisión importante, como el escoger sus discípulos, Él se apartó a orar. Jesús oraba para no orar. Usted nunca va a ver a un Jesús en tiempos de problemas orando, porque ya Él había orado. Simplemente daba gracias, porque ya Él conocía la respuesta. Ahora, ¿por qué tendrían que ayunar los discípulos si ya Jesús había ayunado por ellos? ¿Por qué tendríamos que ayunar nosotros si ya Jesús ayunó por nosotros? Nosotros debemos ayunar por el mundo, para que el mundo pueda recibir el poder de Dios por medio de la fe y el testimonio de nosotras. De igual forma, cuando tú y yo ayunamos, debemos ayunar por el beneficio de las demás personas. No solamente ayunar por el beneficio propio. Debemos extender el reino de Dios a través de nuestras vidas, de nuestra oración y de nuestro ayuno. Por eso esta semana, mujer, te animo a que ayunes en este tiempo.